bendiciones. Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Nuevamente el Señor nos permite de encontrarnos por medio de esta pantalla. Ante todo necesito que abras tu corazón para que recibas esta palabra maravillosa que el Señor puso en mi corazón y para que no nada más la escuches, sino para que la pongas en práctica. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 2, verso 15, verso 15 en adelante. Pero ante todo vamos a primero a darte el tema de la palabra. Creer sin actuar no es agradar a Dios. Creer sin actuar no es agradar a Dios. Hoy necesitamos entender que esto no se trata nada más de creerle. No se trata nada más de que yo tenga que tener fe, sino que también tengo que obedecer a esa fe, avanzar y actuar conforme a lo que estoy creyendo. Muchas veces hay personas que dicen, no, sí, yo creo que Dios me habla. No, yo sé que Dios es conmigo lo que Dios está diciendo. No, sí, yo sé que hay un Dios. No, sí, yo creo que Dios está diciéndome eso a mí. Yo creo, yo tengo la fe, yo tengo la certeza que sí, que Dios puede hacer algo, pero no avanzan, no empiezan a caminar esa palabra, no empiezan, como quien dice, a actuar conforme a esa fe que tienen. Y la fe sin obra es muerta. Por eso quiero llevarte a Santiago capítulo 2, como te lo dije anteriormente. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la traducción NBI. Dice lo siguiente, vamos a leerlo del 14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos, de un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimentos diarios. Y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguense y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también es la fe por sí sola. Si no tiene obras, está muerta. Es decir, que muchas veces nosotros creemos de que Dios nos dio una promesa, de que Dios nos habló, de que Dios dice, mira, te voy a ayudar con esto, vas a lograr esto, esta es una promesa que Dios tiene. Como por ejemplo, sabemos que tenemos una vida eterna y creemos que Dios existe y que Dios está en nuestra vida, pero no solamente debemos de creer, sino obrar para salvarnos, para poder llegar a esa salvación, luchar en este mundo para poder obtener esa salvación maravillosa que el Señor nos da para la vida eterna. Es muy fácil sentarme yo a decir yo creo, pero hacer lo que me da la gana. Es muy fácil decir sí, yo creo que Dios me habló y Dios me dijo que Él me quería entregar esa casa, que Dios me quería entregar ese trabajo, que Dios me quería entregar ese matrimonio, pero no avanzo a caminar bajo esa palabra, sino que no solamente creo. Dice la palabra que no sirve de nada, que nada más nosotros tengamos fe, pero no obremos, no caminemos en obrar esa palabra. Mira lo que nos dice el verso 17. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta, está muerta. O sea que no nos conviene nada más creer lo que Dios puede estar diciendo o lo que Dios nos quiere entregar, sino que tenemos que obrar para poder obtener lo que Dios nos está diciendo y que nosotros estamos creyendo. En el verso 18 me encanta porque esta es la parte más... el 18 es la parte que más quiero resaltar. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Es decir, tú tienes fe, bueno, muéstrame tus obras, pero yo tengo fe y tengo obras y te mostraré lo que Dios hará conmigo. De nada sirve nada más creer, sino obrar, actuar, caminar bajo de una fe que estoy creyendo de lo que Dios puede hacer o de lo que Dios me ha prometido. Dice la palabra en el verso 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Pero tú sabes qué es lo más fuerte, que los demonios no nada más creen y no nada más tiemblan ante la presencia de Dios, sino que obedecen. Porque cuando la presencia de Dios llega a un lugar, ellos no pueden quedarse en ese lugar. Ellos desalojan el cuerpo, ellos tiemblan, ellos creen que ahí está Dios porque entienden y comprenden la luz, entienden y comprenden la presencia de Dios, empiezan a temblar, empiezan a creer que ya en ese momento
tienen que desalojar el cuerpo y tienen que obedecer a la orden del Espíritu de Dios cuando le dice, sal del cuerpo, desalójala, quítate de ese cuerpo, sal de su estómago, sal de la cabeza, en cualquier lugar que esté habitando el demonio o las legiones que estén habitando en el cuerpo de un ser humano. Y aquí era donde yo decía, o sea, que a nosotros no nos vale nada si nosotros creemos, si no obramos y no obedecemos. Y hoy quiero resaltar esto porque hoy Dios no está buscando gente que nada más crea. Ay, yo escucho esa palabra, eso viene de Dios a mi vida. Lo creo, pero no obras, no caminas en obediencia, no caminas bajo de esa palabra como el Señor lo quiere. Dice la palabra, pues, bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un Dios, un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. Es decir, que Dios nos está diciendo que muchas veces nosotros no nos vale creer nada más, porque Él está comparando un demonio contigo y conmigo cuando creemos. El Señor dice, ahora yo quiero ver tu obra, yo quiero ver es tu fe más la obra que es bajo obediencia. Cuando tú obedeces y tú crees, ahí es donde realmente nosotros agradamos a Dios, porque los demonios se sujetan muchas veces más rápido que el ser humano. Los demonios cuando sienten el poder de Dios, cuando sienten la presencia de Dios, empiezan a rebelarse en el cuerpo y empiezan a desesperarse y a temblar porque están entendiendo la orden. ¿Y cuál es la orden? Que están creyendo que ahí está Dios, pero también están creyendo en ese momento que hay una orden que desaloja y que lo que ellos hacen, salen del cuerpo. No nos vale nada más creer, nos vale también obedecer y avanzar. ¿Avanzar a qué, Migdeli? A creer algo que el Señor nos está ordenando para caminar en obediencia, porque vale 1000 veces mejor la obediencia que creer. Entonces, yo quiero que el día de hoy vayamos al libro de Samuel. Voy a ponerle un ejemplo cómo realmente este hombre llamado Saúl desagrada a Dios y cómo terminó Saúl. Ya esto lo sabemos, lo hemos leído millones de veces. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que Saúl hizo algo incompleto. Aquí nos vamos a dar cuenta que Saúl desagrada a Dios. No nada más porque le creyera, porque él creyó, él obedeció en ese momento, hizo lo que realmente no tenía que hacer. Agradar al pueblo, ser sabio en su propia opinión, darle como quien dice, la honra al pueblo y no a Dios. Aquí vamos a entender la importancia de nosotros obedecer, de no nada más creer, sino también bajar, actuar, caminar bajo de una palabra, de una orden que el Señor nos está dando. La importancia de nosotros obedecer. No necesitamos nada más creer, sino caminar en rectitud bajo la obediencia de Dios. Primera de Samuel, capítulo 22. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura del carnero. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo y idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Mira lo que le dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Pero ¿sabes qué es lo más fuerte de todo? Que Saúl en ese momento creía que estaba haciendo lo correcto. Creía que había hecho lo correcto ante Dios. Mejor dicho, él estaba haciendo lo que le había ordenado, lo que había escuchado y lo que había en ese momento creído. Y ahí es donde yo quiero que nosotros entendamos. No vale la pena nada más nosotros escuchar y creer, sino también ceder a esa obediencia completamente ante Dios de una manera detallista. ¿Por qué detallista? Porque muchas veces nosotros
pensamos que por cualquier cosita chiquita Dios realmente no se puede molestar, y Dios es un Dios de detalle. ¿Por qué? Porque no, mira, Dios me dijo que hiciera esto, no, porque Dios me ordenó que me saliera de este trabajo, porque este trabajo más adelante me va a traer consecuencias, y Él dijo y me prometió que me iba a dar otro. O no, Dios me dijo que dejara a esta persona porque esta persona me va a llevar a esto. No, porque Dios me dijo que me esperara, pero mientras que yo esperara, que yo no tuviera comunicación con esta persona. Dios me dijo, mira, Dios me dijo, y cuando vienes a ver, la gente cree, actúa, pero actúa bajo su propia sabiduría humana, su propia sabiduría de su propia opinión, y Dios se disgusta con nosotros cuando realmente queremos hacer las cosas de la manera, a nuestra manera humana, porque no estamos ni para ayudar, no estamos ni para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, no estamos para decirle a Dios que ataque las normas de nosotros, sino nosotros atacar las normas nosotros atacar las normas de Dios. Y muchas veces nosotros no vemos o no somos efectivos en lo que Dios nos manda, porque muchas veces realmente no somos detallistas con las cosas de Dios. Saúl no fue detallista con lo que Dios le dijo, mata todo, y él dejó lo gordo, lo más bonito de los animales, y de paso dejó al rey. O sea, Dios en ese momento sabía lo que estaba haciendo, y Dios sabe cuando te da una promesa, Dios sabe cuando te da una palabra, Dios sabe cuando te da una orden, Dios sabe cuando te está diciendo algo, porque Él sabe lo que está haciendo. Entonces, cuando realmente nosotros creemos pero no obedecemos, estamos dañando el plan de Dios. ¿Cuántas personas realmente yo no le he dicho de parte de Dios, mira, Dios me dice que te salgas de ese país? Dios me dice que por favor deja a esa persona. Mira, Dios me dice que ese trabajo no es el que te conviene, porque te está robando el tiempo de parte de Dios, y Dios te quiere a otro mejor. Dios, y mira, cuando vengo a ver, la gente cree, pero le lleva a la contraria a lo que escucharon, pero están creyendo. Supuestamente están creyendo, porque si yo creo que Dios me está diciendo, pero es que yo no puedo. Pero es que imagínate cómo yo me voy a salir aquí. Pero no, es que imagínate, cuando tú vienes a ver, las personas no son obedientes. Pueden creer, pueden escuchar lo que Dios le está diciendo, pero no ceden a lo que es la obediencia. Y vale mejor una obediencia que 1000 sacrificios, que es lo que Samuel le está diciendo a Saúl. 1000 sacrificios no le vale a Dios, lo que le vale a Dios es el obedecer. Entonces dice en el verso 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, consentí la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. ¿Cuántas personas han desechado la voz de Dios? Como Saúl. ¿Cuántas personas han quedado mejor con el pueblo con esa cosa que realmente que Dios le estaba exigiendo que desechara, que quitara, que apartara? Él en ese momento quedó bien con el pueblo, él en ese momento quedó bien con el rey, él en ese momento agradó más al humano que a Dios, porque desechó la palabra de Dios. ¿Cuántas personas están creyendo, tienen fe, pero realmente ceden o obedecen a la voluntad de su propia sabiduría humana o su propia opinión, y quieren ser más sabios que Dios, cuando Dios sabe lo que les está advirtiendo, cuando Dios sabe lo que les está diciendo? Apártate de ahí, apártate de ese lugar, que ahí ese lugar puedes caer, en ese lugar te puede llevar al pecado, ese lugar no es el lugar correcto. Y no, pero Dios, y empiezan a sacarle conclusiones, a ponerle excusas a Dios, pero estoy creyendo en ti, Señor, pero es verdad, pero imagínate, tú sabes y empiezan a acomodar las cosas a su manera. Cuando yo leía esto, yo decía, definitivamente nosotros tenemos que ser detallistas, porque él llegó al lugar, obedeció en un momento, pero no hizo completamente lo que Dios le estaba diciendo. Entonces tenemos que escuchar bien la voz de Dios, qué está diciendo Dios, qué nos está ordenando, y no cambiar ese lenguaje de la voz de Dios por el lenguaje de que muchas personas que estén a nuestro alrededor van a querer que escuchar. Muchas veces vas a tener que desagradar a familia, muchas veces vas a tener que desagradar a amigos, muchas veces vas a tener que desagradar al jefe, a cualquier persona que sea importante en tu vida, por tan solo decir lo que Dios está diciendo, y es lo que Dios está ordenando, es lo que Dios realmente quiere en ese momento.
Hay que ser detallista, no solamente creer, sino también hacedor de lo que estamos escuchando. Empezar a caminar en obediencia, porque Dios no nos está pidiendo los muchos ayunos, Dios no nos está pidiendo las muchas veces que te congregues. Dios no te está pidiendo muchas veces los sacrificios que haces en la madrugada. Dios te está pidiendo que por encima de esos sacrificios que son importantes, también que obedezca. Porque de nada sirve que realmente tú ayunes. Y de nada sirve que te congregues. De nada sirve nada más que te levantes en la madrugada. De nada sirve si cuando Dios te va a ordenar y te va a decir algo, lo vas a hacer. Y lo vas a terminar haciendo a la manera tuya. ¿Cuántas personas he conocido y me ha tocado y tengo que testificarlo? Tengo que testificarlo. He visto muchas personas que Dios me dice, mira, dile a esa persona esto y esto y esto. Mira, dile a esta persona que no lo haga de esta forma, que lo haga en un negocio, en un matrimonio, en cambio de un viaje. Mira, de mil formas. He visto cómo Dios les ordena y terminan siendo sabios en su propia opinión y quieren venir a decirle a Dios qué van a hacer. Y ahí es cuando terminan desagradando a Dios. Y cuando dice la palabra que Saúl, Dios lo desechó, más nunca lo vio, más nunca lo tomó en cuenta. Es importante que entendamos esto porque hay oportunidades en nuestra vida que llegan una sola vez. Y ahí es donde Dios va a probar en nuestra vida que tanto lo que nosotros le tenemos la confianza a Él, pero también caminamos bajo esa confianza, que cuando Dios nos ordene, nosotros caminamos en obediencia. Vamos a la otra. Personas que realmente creyeron, pero obedecieron. Pero también les pasó a ser como Saúl. Y hoy quiero hablar de la mujer de Lot. Ella creyó, ella avanzó, pero ella volvió atrás. Cuando vemos a Lot y a sus hijas caminando y viendo que están creyendo la ordenanza de que Dios les está diciendo que salgan de Sodoma, ahí nos damos cuenta la manera que ellos creyeron la profecía, ellos creyeron la palabra, ellos avanzan y caminan, pero la mujer de Lot en ese momento, ella voltea a hacer lo que le da la gana. Es importante nosotros entender lo que es ser detallista en las cosas que Dios nos ordena, escuchar bien y atender bien, porque si nosotros no somos detallistas y vemos bien, escuchamos bien, lo que Dios nos está ordenando, los perjudicados vamos a ser nosotros. Nosotros somos los que realmente vamos a tener esas consecuencias porque Dios está en su trono. Como lo dice la palabra, yo estoy en mi trono, yo estoy aquí en medio de toda la riqueza del mundo, en medio de todo lo que yo pueda tener, yo lo tengo todo. Ustedes son los perjudicados cuando ustedes no obedecen, cuando quieren hacer lo que les da la gana, cuando quieren acomodar las cosas a su manera. Hay gente que realmente le cree a Dios y quiere venir a decirle a Dios, no Señor, pero es que yo creo que esta parte tiene que ser así, porque tú me estás diciendo de esta manera, pero vamos a acomodarla de esta manera. Entonces dice la palabra en Génesis capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé. No. Ahorita vamos para esta. Vamos primero para ahorita vamos a hablar de Noé, cómo obedeció. Vamos al 22. Génesis capítulo de Abraham. También vamos a hablar de Abraham ahorita. Que me alcance el tiempo con los minutos del teléfono. Ok. Génesis capítulo 19. Ahorita vamos a Génesis 7, que es Génesis 7, y ahí vamos a leer la historia de Abraham y de Noé y de todas estas personas, cómo pudieron obedecer a Dios. No nada más creían, sino que ellos obedecían. Entonces hay personas que actúan como que realmente rebelde ante Dios para querer ser sabio ante Dios y querer creérsela más que Dios. Dice la palabra en el verso 12 del capítulo 19. Y dijeron los varones a Lot, ¿Tienes aquí algún más yernos y tus hijos y tus hijas? Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, que vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Quién es el que realmente vaya a destruir? ¿O quién fue, mejor dicho, el que fue
a Sodoma a destruir los ángeles. Ahí nos damos cuenta que hay ángeles de destrucción, hay ángeles de guerra, hay ángeles que reciben orden para solamente ir a destruir. Es importante entender esa parte porque hay muchas personas ignorantes que van en contra de lo que mismo dice la palabra, que los ángeles no existen, que eso es mentira, que esto, que lo otro, pero eso es bíblico. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Entonces dice la palabra. Entonces salió Lot y habló con sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlasen. Esta es la parte que más me encanta. Esta es la parte cuando Dios nos da una palabra y nosotros vamos a esas personas a darle la orden de lo que Dios está diciendo. Dios me está diciendo, Dios me está hablando, Dios me está ordenando, Dios me dice esto, Dios me dice lo otro. Se viene y se aproxima a esto y empiezan a burlarse de ti. Y empiezan a reírse. No, mira, porque es que de que se está acabando el mundo. No, pero imagínate, desde que Dios va a venir, desde que Cristo está veniendo, nunca viene. Aquí vamos a hablar sobre la referencia o resaltar sobre referente a lo que es creer, pero también obedecer para poder ser salvo. Los yernos de Lot en ese momento tenían la oportunidad, como millones de personas que todavía tienen la oportunidad de no nada más creer en Dios, sino también caminar bajo la obediencia para obtener esa salvación. No que Cristo ya lo pagó todo en la cruz. Sí, Él pagó y por tan solo tu creer puedes ser salvo, pero camina bajo de esa palabra para que la obres y empieces a como alcanzar tu salvación. Tenían la oportunidad. En ese momento Lot le está diciendo: nos vinieron a buscar, nos vinieron a salvar, nos vinieron a proteger, ya tenemos la orden, tenemos que salir corriendo. Pero ellos empezaron a burlarse. Y así hay muchas personas que se están burlando cuando tú le dices algo, cuando tú les das un consejo, cuando tú le das una palabra de sabiduría de parte de Dios, cuando tú le dices: mira, tú tienes que ordenar tu vida porque tú sabes que así estás mal, tú sabes que por ahí te vas a ir mal, tú sabes que más adelante te vas a caer, te vas a tropezar, te vas a dar con esa pared, y empiezan a burlarse porque aparentemente en el lugar donde están, en el lugar que están, se sienten mejor y creen que se la están comiendo. Pero dice la palabra: y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijos que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él y los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él. ¿Qué? O sea, Dios tuvo misericordia con Lot. Dios tuvo misericordia con alguien que decidió un día irse para allá por su propia opinión. Así muchas personas han tenido sus planes, sus proyectos, sus malas relaciones, las malas decisiones, pero aún así en medio del valle de sombra, de muerte, de peligro, de persecución o de enfermedad, de cualquier cosa, viene Dios con su misericordia a protegernos, a ayudarnos, a alertarnos, a hablarnos, a revelarnos para querer salvarnos. El problema aquí es que muchos están creyendo, pero otros no están obedeciendo. La cosa no es que creas, la cosa es que avances a caminar obrando bajo la obediencia de eso que estás creyendo. Los demonios también creen, los demonios también tiemblan ante Dios, pero ellos también obedecen, y tenemos que aprender esa parte. Hay muchas personas que realmente se ponen peor que los demonios, porque lo que está realmente aquí gobernando no es el diablo, es el espíritu de rebelión, ese espíritu de rebelión del humano que no quiero hacer lo que Dios me diga, no quiero compromiso con Dios, no quiero saber lo que Dios me quiere decir, porque es que yo quiero mandar en mi vida, yo quiero hacer las cosas a mi manera, yo necesito mis planes. Y ahí es donde realmente es el peligro, porque realmente nosotros después estamos diciendo: Dios mío, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Todo es conmigo, todo es conmigo. No, es que todo no es contigo, es que nunca has escuchado a Dios, es que nunca quieres atender la voz de Dios, es que nunca quieres recibir orden, es que nunca quieres atender las ordenanzas
cosas al pie de la letra como Dios te la está diciendo. En ese momento Dios le alcanzó con su misericordia para cuidarlo, protegerlo, atendió, creyó, pero actuó bajo obediencia a lo que estaba diciendo. Sus yernos se empezaron a burlar y él dijo, ¿sabes qué? Yo cumplí con lo que ustedes están diciendo, con lo que yo les estoy diciendo. Ustedes verán si lo quieren escuchar. Hay momentos en nuestra vida que nos va a tocar como los yernos de Lot, gente que realmente uno lo va a aconsejar, le va a dar una profecía, le va a hablar de parte de Dios, le va a decir, haya ustedes si no lo quieren atender porque la consecuencia es para ti, no para mí. Ahí nos damos cuenta que dice la palabra que los ángeles daban prisa. Hay momentos donde nosotros tenemos que caminar en obediencia rápido, porque Dios nos está advirtiendo de un peligro, porque Dios nos está advirtiendo de lágrimas, Dios nos está advirtiendo de cosas que realmente después nosotros nos vamos a arrepentir. Dice la palabra en el verso 17, cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás. No mires tras de ti, ni pares en toda la llanura. Escapa al monte, no seas que perezca. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, Señor mío, he aquí ahora he hablado vuestro siervo, gracia en vuestros ojos. He hallado gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora. No es ella pequeña. Sálvame mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto. No destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades de toda aquella llanura, con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a la espalda de él y se volvió estatua de sal. Aquí nos damos cuenta la manera de que ella creyó, avanzó, pero a mitad del camino volteó, no siguió las instrucciones, no fue detallista con lo que escuchó. Y yo he aprendido lo que es escuchar la voz de Dios, pero en los detalles que Dios nos pide, en las cosas simples, chiquitas que Dios nos pide. Migdeli, haz esto y esto, pero de esta manera. Y ahí es donde, en esta manera, cuando Él me habla, en esta manera es donde yo más me fijo, porque en esa manera es donde ahí está el peligro. Y es importante que el día de hoy tú puedas entender en tu vida cuáles son esos pequeños detalles que el Señor te está exigiendo para que puedas ver, como quien dice, la efectividad en la vida tuya. Muchas veces nosotros necesitamos escuchar atentamente la voz de Dios para saber cómo vamos a hacer bajo lo que estamos creyendo. No te vale nada más creer. Hay personas que realmente literalmente me han tocado como la mujer de Lot. Les hablo, le digo, le ordeno, pero voltean atrás a mitad de camino y desbaratan lo que ya habían construido, ya lo que Dios le había dado, bien sea una empresa, bien sea un matrimonio. Mira, muchas cosas, no puedes hacer las cosas a tu manera. Hazla a la forma de lo que el Espíritu de Dios te está ordenando para que puedas ver la mano de Dios obrar en tu vida. Aquí vemos que ellos creyeron, caminaron bajo obediencia, pero la mujer de Lot volteó. Cuando volteó, perdió su salvación. Y aquí es donde yo quiero que muchos entiendan que esto no se trata cómo comienza, esto se trata cómo terminas. Por ejemplo, Saúl comenzó bien, terminó mal. Salomón comenzó bien, terminó mal. La mujer de Lot comenzó bien, terminó mal. El día de hoy no es que realmente creas y camines y obedezcas, sino que termines y finalices lo que comenzaste con excelencia.
Entonces aquí nos damos cuenta la manera que el Señor nos exhorta y nos hace entender que la fe sin obra es muerta. No porque Dios me dijo que yo iba a tener un trabajo y Dios me habló y no se queda, no avanza, no se levanta en la mañana a buscar o no busca la forma de producir, no busca la manera de invertir, sino que me quedo aquí sentada esperando. No, avanza. Busca, toca puerta, porque cualquier de esas puertas Dios te va a abrir y ahí es donde viene la abundancia para tu vida. No porque Dios me dijo que yo iba a tener un matrimonio hermoso, pero tengo la fe de que voy a tener un matrimonio bien, pero no empiezo a obrar, no empiezo a caminar bajo esa palabra, no me preparo para ese matrimonio, no me preparo como esposa, no me preparo como madre. Necesitamos entender lo que es la obra, avanzar, obedecer, para poder ver la efectividad de lo que Dios nos está diciendo y de lo que Dios nos está prometiendo. Cuando tú ves en la vida de Noé, este hombre no nada más cree, este hombre recibe una orden de parte de Dios en medio de lo que él no estaba viendo, que iba a llover, que había mucho tiempo que no había llovido. Me imagino que el sol estaba muy fuerte en contra de lo que Dios le estaba hablando, pero él sabía que él tenía que obrar, que él tenía que caminar bajo obediencia, él tenía que obrar. Y por una persona no nada más creer, sino obrar, pudo ver y salvar a su familia. Aquí dice en el verso 7 de Génesis, dice la palabra así: el diluvio. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, machos y hembras, más de los animales que no son limpios, una pareja del macho y de hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, machos y hembras, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la tierra, la faz de la tierra, a todo ser viviente que hizo. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Qué hizo Noé? Ordenó en ese momento a su familia a lo que Dios le estaba diciendo. Creyó, claro que creyó, pero tuvo que actuar, tuvo que hacerlo. Y los detalles que me llaman la atención: ¿tú te imaginas que Noé hubiese agarrado un animal nada más? No, yo me voy a llevar los machos. Dios dice la hembra y el varón, pero yo voy a agarrar nada más los varones. Yo no quiero las hembras, yo quiero nada más los machos. O sea, tenía que ser detallista con lo que estaba escuchando. Dios está diciendo hembra, o sea, macho y hembra. Necesitaba la pareja de cada animal y estaba especificando cómo iba a ser y todo lo que iba a entrar adentro del arca, cómo lo quería. Y empieza Dios más adelante a decirle cuánto tiempo iba en cuánto tiempo iba a llover, para que él construyera, para que él pudiera ordenar lo que tenía que hacer. Había fe en Noé, pero también obedecer a esa fe. Había obra, empezó a obrar, empezó a construir el arca. El día de hoy me pregunto yo a muchas personas, ¿en qué están creyendo? Están creyendo en lo que Dios le está diciendo, pero están avanzando. No, Dios me dijo que yo iba a ser predicadora, Dios me dijo que yo iba a ser un profeta, Dios me dijo que yo iba a ser un evangelista, Dios me dijo que yo iba a ser un maestro, no, Dios me dijo que yo iba a ser un empresario. Pero te estás poniendo en la obra para prepararte y capacitarte para eso. Tú estás preparándote para el llamado, el propósito que viniste aquí a hacer la tierra. No, Dios me dijo que yo iba a ser tremenda doctora. ¿Estás estudiando para eso? ¿O estás sentado para que te regalen el título? Es obrar, creer, pero obrar, caminar en obediencia, prepararte, capacitarte. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahorita? Capacitándonos para vencer este mundo, para poder recibir la salvación. No, yo voy a ser salva, yo me voy a salvar, yo me voy con Cristo, pero la vida de ella o de él no la ha cambiado, porque cada día más se quiere meter en el alcohol, en la prostitución. Cada día más quiero estar rumbeando, mi vida no la cambio, mi mal carácter no la cambio. Y entonces, porque solamente los limpios y sin mancha son los que entrarán al reino de los cielos. Entonces necesitamos entender la importancia de estos detalles
que no nada más sirve creer, sino también obedecer al pie de la letra como Dios nos los ordena. Cuando tú ves en el capítulo 22, Dios le pide a Abraham su único hijo. Y Dios no le dice a Abraham, ¿sabes qué? Cuando tú estés en medio de sacrificio, yo te voy a devolver a tu hijo. Y yo te voy en ese momento devolver al niño y te voy a dar un cabrito, te voy a dar el sacrificio, te voy a dar en ese momento lo que realmente tú me estabas dando. No, Dios no le da explicaciones. Dios le ordena y él camina bajo esa obediencia de lo que estaba creyendo, de que Dios podía hacer algo en medio de la imposibilidad. Estoy creyendo de que Dios va a actuar, a hacer algo en mi vida, pero vemos aquí algo maravilloso, que él caminó sin ver. Entonces a veces nosotros queremos ver que Dios obra en nuestra vida, pero no veo el milagro, no veo lo que Dios va a hacer, no veo esto, no camina en obediencia aun si tú no estés viendo nada. No, pero Dios me dijo que yo me moviera de aquí porque según aquí va a pasar un terremoto, aquí va a pasar esto, y Dios me quiere salvar de este país, pero imagínate, no ha pasado nada. Si todavía no ha pasado nada es porque la misericordia de Dios está sobre tu vida para que corras y salgas de ese lugar. No, porque es que Dios me dijo y me reveló que yo iba a estar enferma porque yo tuve un sueño, porque yo no quiero seguirlo a Él, porque no quiero estar ahí. Y la única forma es que yo venga con vara de hierro. ¿Qué vas a esperar? Enfermarte. Evita el sueño. Evita el sueño. Evita, porque lo que te está diciendo, evita el sueño para que no llegues a estar postrado en una cama, para que en ese momento sí me busque. Gente que necesita no creer nada más, sino obedecer a lo que están creyendo, sino caminar en obediencia para poder nosotros ver efectividad en los caminos de Dios. Hay gente que realmente está muy errada. No, yo creo, pero no se trata de creer. ¿A dónde está tu fe? Pero ¿dónde está tu obra también? Porque la fe sin obra es muerta, y lo dice la misma palabra. Creer sin actuar no es agradar a Dios. Esto lo puse aquí y lo vamos a poner de tema. Creer sin actuar no es agradar a Dios. La mujer de Lot creyó, pero no actuó conforme a lo que Dios le está diciendo. Saúl creyó, pero no caminó en obediencia. Que tú y yo el día de hoy podamos entender que podemos creer, pero también podemos actuar bajo la obediencia a de lo que Dios nos está ordenando y nos está diciendo. Así que agarra esta palabra, no nada más para escucharla, sino también para creerla y ponerla en práctica. Bendiciones.